Ya en esta última sesión del tema en el que vamos a ver cuáles fueron los conflictos que se han derivado de este proceso descolonizador a modo de pincelada, dado que nos podríamos tirar meses hablando de esto y de hecho muchos de los conflictos que existen hoy en día en África y en Asia vienen directamente derivados de precisamente de este proceso de independencia. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas de la descolonización? Mirad, sobre todo las consecuencias más inmediatas son de carácter político, económico, social y cultural. Si nos referimos a la política, en realidad hay una nula experiencia política en los países que se han recién independizado de las metrópolis, puesto que ya vimos en su momento cuando el imperialismo estuvo maniobrando a finales del siglo XIX, principios del XX, vimos cómo se trataba de territorios que no tenían un gobierno, una administración o una burocracia también compleja, sino que se unían mediante afines o bueno, mediante vínculos tribales en los que no había un gobierno predeterminado, donde no había ningún ejercicio democrático tampoco, donde la sociedad tampoco estaba o se pensaba unida y perteneciente a un país, sino a una tribu, por ejemplo. Así que, claro, al no haber países como tales, estamos hablando de que la experiencia política es nula. Evidentemente, la experiencia política que tiene Europa no es la misma experiencia política que tiene, por ejemplo, también América del Sur. Estamos hablando de eso, de diferentes formas de gobierno, de complejidad, mejor dicho, gubernamental. Al haber una experiencia política, eso va a ser aprovechado por varios bandos o incluso varias facciones dentro de estos territorios para tener enfrentamientos armados. Incluso se producen guerras civiles, sin ir más lejos la de Sudán, por ejemplo. Son guerras civiles y enfrentamientos que de alguna forma van a propiciar un clima muy inestable. Y eso unido a esta nula experiencia política y a gobiernos donde la calidad democrática brilla por su ausencia, va a dar lugar a que se instalen dictaduras personalistas. Dictaduras personalistas que hasta hoy en día siguen, siguen con el beneplácito de los países desarrollados y con una hipotética y teórica experiencia política, como los de Europa. ¿Cuáles fueron las consecuencias en el aspecto económico? Evidentemente no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a ver que se va a producir una sobreexplotación de los recursos naturales. Vamos a ver que esto va a producir miseria, va a producir hambre, que el nivel tecnológico que hay es nulo en comparación a otros países desarrollados. Evidentemente la red de producción es ínfima, dado que lo que hacen más es extraer las materias primas para que se produzcan fuera de África para luego venderlas en África. Y esto va a dar lugar a que se hable de subdesarrollo o tercer mundo. Aquí hay una disparidad muy importante en cuanto a posturas, porque hay científicos que abogan, geógrafos, antropólogos, sociólogos, que abogan por hablar de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. No es lo mismo su desarrollado que en vías de desarrollo, dado que su desarrollado parece algo más estanco y en vías de desarrollo es que poco a poco están accediendo a una mejor calidad o sí, mejoras en la calidad económica, política, social de este país. Hay gente experta que aboga por hablar de tercer mundo, precisamente a raíz de esa no alineación en ninguno de los dos bloques. Podéis utilizar ambos términos están aceptados, pero sí que es verdad que tienen ciertas connotaciones como las que os acabo de decir. ¿Cuáles son las consecuencias en cuanto a la sociedad y a la cultura? Evidentemente hay enfrentamiento entre grupos. Ya se produjo cuando se hizo el reparto de África en la conferencia de Berlín. Acordaos que ya lo estuvimos viendo en el siglo XIX.
Ya se produjeron enfrentamientos étnicos, enfrentamientos religiosos, culturales e incluso históricos, dado que se agruparon muchas veces sociedades radicalmente opuestas. Y esto va a dar lugar a que existan estos enfrentamientos. Además, aunque en un principio hubo una independencia política, cultural muchas veces, no del todo, pero bueno, y social de la metrópolis, vamos a ver que sigue existiendo una imposición de sistemas de segregación racial que incluso entre las mismas sociedades, dentro de la misma sociedad, se va a realizar para diferenciar tribus de un lugar, tribus de otro y ver quién estaba por encima de quién y quién se merecía más por ser eh, el que contaba con el mayor poder dentro del territorio. Así que vamos a ver que hay ya en este proceso dos posturas totalmente enfrentadas. Una postura que es, por ejemplo, la del texto de la izquierda, que es pro-independentista, y otra postura, la parte de la derecha, que es independentista, pero claro, vamos a ver que no solamente para que se produzca la independencia de un país hace falta estar de acuerdo con que sea independiente. Vamos a ver que detrás hay muchas cosas y muchos referentes, sobre todo religiosos, étnicos y culturales, que van a chocar, que sí que tienen un fin común, pero van a chocar en cómo conseguir ese fin. Un ejemplo es el que tenéis aquí, que es el de la India. La India, por ejemplo, tenemos la postura de hindúes y budistas por un lado y también, o incluso algunos cristianos que también tenéis ahí. Y luego, por otro lado, la de la Liga Musulmana, que es otra postura radicalmente opuesta a los preceptos, por ejemplo, encabezados por Gandhi. De esta forma, estas posturas van a propiciar que haya no solamente un clima de confrontación con la metrópolis para su independencia, sino entre ellos también, lo cual puede llegar a producir guerras civiles. Fe de ello es el discurso que quiero que veáis de Mandela, porque no solamente se produce una segregación racial de la metrópoli para con sus colonias, sino también esa segregación racial, una vez independizados esos territorios, sigue existiendo. El ejemplo de ello es el apartheid. El apartheid es un caso paradigmático que ilustra esas diferencias raciales en un país como es Sudáfrica y que hasta hace 2 días existían leyes y normas que defendían esa singularidad de la raza blanca o esa inferioridad de otras razas como viene siendo la raza negra. Y cuando hablo de razas, entendedme porque no es un concepto que se utilice hoy en día. ¿De acuerdo? Vais el vídeo y hablaremos y debatiremos sobre esto en clase. Con esto doy por concluidas las sesiones y el tema. Así que nos veremos en el próximo tema y aprovechad este que es súper interesante.